Muy buenas tardes, amada familia en la fe. Qué gusto estar aquí de nuevo en esta oportunidad con ustedes. Es para mí una bendición muy grande poder compartir la teoterapia y llegar a través de este medio a todos ustedes allá en casita. Espero que se estén gozando y disfrutando mucho de este congreso virtual. Para el Espíritu Santo, para su poder, no hay tiempo, no hay distancia. No importa el medio por el cual nos estemos comunicando como este. El Espíritu de Dios y su poder se debe manifestar de todas maneras a todos aquellos que anhelamos su dulce presencia en nuestras vidas, en nuestros corazones, que su poder se mueva en medio de nosotros. En esta ocasión yo quiero compartir con ustedes un tema supremamente emocionante. Y es verdad, literalmente, no solo toca nuestras emociones, es indispensable para disfrutar a plenitud la vida de aventura y propósito que Dios a través de Jesús nos ha prometido. Esa vida que Él dijo que venía a traernos, una vida con sentido y felicidad, una vida en abundancia. Así es. Quiero invitarles para meditar acerca de qué es la unción del Espíritu Santo, que empecemos con un pasaje muy conocido que se refiere a nuestro Salvador, precisamente. Vamos al Evangelio de San Lucas, en el capítulo 4, versículo 18 y 19. Dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Sí, amada familia, este versículo precisamente se refiere a nuestro Señor Jesús. Se cumplió en Él primeramente. Sí, pero en Él, para que de Él, en su partida, pasara a nosotros, hijitos de Dios. Así es. Esto de lo sobrenatural y de su poder, de su unción maravillosa, debe reposar en la vida de todos nosotros los cristianos. Y digo debe porque hay cristianos que no están experimentando su unción poderosa. Sí, aún que no entienden de la unción. Esta palabra de la unción del Espíritu Santo no es nueva en nuestra familia. Es mucho tiempo atrás, cuando el Espíritu de Dios, tocando los corazones de nuestros pastores y líderes, nos redarguyó y nos llevó a entender y a experimentar la unción poderosa que estaba en Jesús y que era disponible para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque el ungido por excelencia, que es Jesús, está habitando en tu corazón. Así es. Si Él está en tu corazón, entonces esa unción poderosa debe estar allí. Ahora, ¿cuál es la experiencia de muchos cristianos en la actualidad? Bueno, es a veces muy triste o es una experiencia muy pobre. La verdad, muchos cristianos dependen de una experiencia puntual. Están esperando aquella reunión en la que Él les hable y les haga experimentar un poco de esa sensación maravillosa de su presencia. Otros esperando el retiro o el campamento de turno. Muchos otros simplemente están viviendo esa experiencia triste de la montaña rusa, ¿no? Un sube y baja continuo en el cual su experiencia termina volviéndose frustrante o simplemente pues una experiencia en el recuerdo. ¿Por qué? Porque apenas recuerdan aquella vez que se encontraron con Jesús y que Él empezó esa obra maravillosa con su Santo Espíritu en sus vidas. Sí, pero aquello se fue volviendo una quimera, se fue volviendo solo un recuerdo. Cuidado,
esto no es lo que el Espíritu de Dios tiene para nosotros sus hijos. Pero la palabra de Dios hace alusión a este tipo de experiencia. El mismo apóstol Pablo, allí en Romanos capítulo 7, nos relata esta experiencia de la montaña rusa. Y con frecuencia, en la edificación pastoral de muchos, el Espíritu Santo me lleva a identificarles precisamente esa que debiera ser una experiencia temporal, pero que en muchos se convierte en una experiencia cotidiana, en una vida cristiana que es de más de penas que de glorias. Así es, y hijitos de Dios, yo espero que el Espíritu Santo a través de este congreso y de otros más comience a volver esa experiencia en una experiencia lineal continua, en una experiencia sobrenatural. Así es. Vamos a leer lo que dice Romanos capítulo 7 para que comprendamos un poco más. Dice así la palabra del Señor. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Aquí está, hijitos de Dios, una experiencia que el apóstol Pablo también vivió y que es importante que el cristiano experimente para que pase al segundo nivel, para que pueda experimentar esto de ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Sí, porque muchos cristianos todavía andan con el cuerpo de muerte pegado, haciendo caso a ese cuerpo de muerte, oliendo a muerto, porque eso es lo que es vivir con un muerto. La vida de un cristiano en ese sube y baja, en eso que el apóstol Pablo nos relata aquí, el Espíritu Santo obviamente a través de él, en el que hay esa lucha tremenda de la carne y el espíritu. Así es, una lucha interna que nos relata también el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, ¿sí? Esa lucha que me lleva a vivir lo contrario a lo que Dios promete en su palabra. Esa vida de poder, esa vida dinámica, esa vida enérgica que debe caracterizar la vida de un hombre y de una mujer llenos del Espíritu Santo, ungidos del Espíritu Santo, porque hay que distinguir qué realmente es esa unción. ¿Cuándo se manifiesta esa unción? Así es. Y espero que el Espíritu Santo hoy nos saque de esta montaña rusa a aquellos que de pronto están viviendo en esa experiencia, aquellos que están en esa lucha de que porque lo que hago no lo entiendo. Estamos felices saliendo de la reunión de Río, de la reunión familiar, de la reunión ministerial, de ir a evangelizar, y cuando estamos frente a una situación adversa, quizá de camino a casa nada más, apenas me sucede algo, se me presenta una situación difícil, inmediatamente perdemos el control. Y empezamos a dudar, empezamos a sufrir, empezamos a... ¿Cuántos cristianos empiezan a maldecir, a decir lo que no deben, y a dudar si es que realmente Dios está en control? Bueno, ahí es donde el Espíritu Santo seguramente quiere permitirnos llegar para poder evaluar nuestras vidas y decir,
hay algo que aquí no está bien, como el Espíritu Santo se lo mostró al apóstol Pablo. Aquí usted tiene que descubrir que hay dos naturalezas en usted. Hay dos hombres. Uno, el hombre natural, el hombre carnal, aquel por el cual murió Cristo y que usted y yo no vamos a poder despojarnos de él completamente hasta llegar un día a la presencia real, cara a cara en el cielo con el Señor. Sí, mientras tanto, vamos a estar allí, pero no estamos llamados a vivir en esa montaña rusa, en ese porque no entiendo lo que hago, qué es lo que está pasando, por qué queriendo expresarle amor a mi esposa, lo que quiero es tirarla por la ventana, por qué mis hijos me sacan de quicio y termino agrediéndolos, termino golpeándolos o termino en el trabajo aferrado a mis ideas y discutiendo y perdiendo la paz con aquellos que están contrariando o haciéndome o pretendiéndome hacer daño, o cualquier situación que enfrente aún en la calle, cuando se vara mi carro en medio de la autopista, cuántas situaciones adversas, o de pronto cuando la economía no va muy bien. Y entonces empiezo a desfallecer, empiezo a sentir que ya no puedo seguir más afrontando esta situación. Y entonces me doy cuenta que pierdo los estribos, pierdo el dominio de mis palabras, mi mente vuela. Sí, esa es la vida de la famosa montaña rusa, hijitos de Dios. Pues el Espíritu Santo, como les digo, pues no me llamó a vivir eso. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿No? Tenemos que ir a evaluar un poco lo que el Espíritu Santo nos enseña a través del Evangelio. Lo primero que vivieron los discípulos de Jesús fue la experiencia del encuentro con Él. Y esto es importante, hijitos de Dios. Para poder vivir la experiencia del Espíritu Santo, yo tengo que vivir la experiencia de entregarle mi corazón y toda mi intimidad a Jesús. Por allí empieza. Bien, el Evangelio nos enseña que la puerta a la presencia de Dios es Jesús. Él es la puerta de las ovejas. Él es la puerta. Él dijo, yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Y cuando habló del redil, dijo, yo soy la puerta. Así es, hijitos de Dios. Él lo es. Por Él entramos a disfrutar de la vida en abundancia. Acuérdense de las promesas muy claras que el Señor Jesús nos dejó. Y esa precisamente debe ser la experiencia suya, el encuentro personal que tuviste con Jesús. Pero para muchos cristianos igual, ese encuentro se convirtió en lo más importante, pero en un recuerdo ya. Porque ahora no estoy experimentando. Porque ahora, de un momento a otro, las circunstancias me dominan. Porque siento esto que me aleja y me lleva, como dice el apóstol Pablo, cautivo a la ley del pecado, a hacer lo que no quiero hacer, sabiendo que en mí no quiero hacerlo y termino haciéndolo. Bueno, recordemos muy bien primero que la primera experiencia que tuvimos fue nuestro encuentro personal con Él. Y esto es muy importante. Jesús nos dijo, sin mí nada podéis hacer. Jesús nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús nos dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así es, la verdadera vida de libertad comienza con nuestro encuentro personal con Él. Pero es de anotar una cosa, ese día en la que tuviste esa experiencia tan maravillosa del encuentro con Él, tiene varias características y fue que hubo una entrega sincera y transparente a Él. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado, hijita, hijito de Dios? Para que esa experiencia se quedara en el pasado. Bueno, allí comienza pues entonces la evaluación que tú y yo tenemos que hacer.
Te invito a que recuerdes, como dice en el Evangelio, cuando el Señor habla, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, le dice a la iglesia. ¿Dónde dejamos a Jesús? Afuera de nuestra vida, afuera de nuestras prioridades, y se convirtió solamente en una experiencia linda, una experiencia espiritual, una experiencia que sí, me hizo un hijo suyo, pero todo se quedó allí, porque mi vida espiritual no funciona. No tengo poder para seguir adelante, no tengo poder para luchar contra el pecado. Muchos cristianos hoy en día se convierten en un antitestimonio antes que un testimonio de vida para otros, porque son víctimas de su propia naturaleza pecaminosa. Y no hay poder que les haga apartarse de eso. ¿Por qué? ¿Por qué vive el cristiano este tipo de vida? Bueno, tenemos que seguir el entrenamiento que Jesús dio a nuestros hermanos mayores allí en la primera iglesia, a los discípulos suyos. Ellos estuvieron con Él, estuvieron viviendo con Él, y aquí va el segundo punto. No solamente se encontraron con Él, estuvieron conviviendo con Él varios años. ¡Qué experiencia maravillosa! Poder convivir y compartir nuestra vida personal e íntima con Él. Esto cambió radicalmente sus vidas, por supuesto. Pero un día Jesús les dijo, yo tengo que irme. Me voy, regreso donde mi Padre. Así nos relata el Evangelio, allá en los capítulos 13, 14, 15 y 16, aún el 17 del Evangelio de San Juan, donde ellos, frustrados por lo que Jesús decía, no comprendían la razón por la cual Él debía partir. Pero Él lo deja muy bien explicado. Y usted y yo, hijitos de Dios, tenemos que ir a esa parte y subrayar muy bien y esperar que el Espíritu Santo opere en sus palabras en nuestra vida. Porque de la misma manera, nosotros podemos estar expuestos a experimentar la orfandad, el creer que Él no está con nosotros, porque no vemos su poder actuando en nuestras vidas, o porque el recuerdo de nuestro encuentro con Él se volvió solo eso, un recuerdo. Y en la vida diaria solo está el afán y el corre que este mundo demanda. Acuérdense que Jesús no prometió que en el mundo esto sería un lecho de rosas. Las circunstancias en el mundo nunca van a cambiar. Como eran difíciles en ese entonces y quizá más, hoy ustedes y yo sabemos cuán difícil es vivir en el mundo que hoy tenemos. Cuán expuesto está el cristiano hoy a la tentación, a las debilidades, a las situaciones adversas, a los desafíos de poder sostener el trabajo, la empresa, la salud y muchas otras cosas que demandan todo el interés del ser humano. Los cristianos no estamos exentos de eso, y Jesús jamás nos prometió que no tendríamos circunstancias adversas. Todo lo contrario, aún nos las anunció, y mucho más fuertes quizá para la vida del cristiano. Porque la vida del cristiano se convierte en un objetivo también de las tinieblas. A veces vemos que los cristianos pasan aún muchas más dificultades que los mismos incrédulos, que los mismos que no son cristianos, aquellos hombres y mujeres que no tienen fe y que no tienen a Cristo, y que aparentan vivir una vida diferente o mejor. Aparentan solamente. Porque no hay vida sin Cristo. Jesús mismo lo dijo, sin mí nada podéis hacer. Ahora, ¿qué fue lo que Jesús nos explicó? Vamos a mirarlo. Allí está en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos 18 al 26. Esto nos aseguró Él. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Ah? ¿Cómo así? O sea, o te vas o te quedas. Ah, vas a volver, sí. Porque donde está Papá Dios, allí está Jesús y allí está el Espíritu Santo. Acuérdense que Jesús vino a traernos la reconciliación con nuestro Padre, con su Padre. Él fue el embajador
de Papá Dios para reconciliarnos con Él. Y Él hizo esa labor a perfección. Nos vino a presentar su Padre. Y nos dijo bien claro, me voy a su Padre, a mi Padre, a vuestro Padre. Voy a regresar, pero yo no los voy a dejar huérfanos. Allí dice el versículo 28 del 14, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre envía en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Os recordará, Él os enseñará, Él os recordará. Él necesita venir. Yo me voy, pero Él necesita venir. Y nosotros necesitamos que Él venga. El Consolador, el que en el griego se traduce Parácletos, el ayudador. Él, esa es una palabra que no tiene traducción, porque el Espíritu Santo viene para ayudarnos a todo. Y la lista de acciones de Él en la vida del cristiano es total y absoluta. No hay nada en lo cual Él no pueda ayudarte. Así es, hijito de Dios, hijita de Dios. Él viene a estar con nosotros. Y cuando Él dice, no les dejaré huérfanos, el cristiano no tiene por qué vivir una vida de soledad, de desamparo, de abandono, de orfandad, en ninguna de las áreas. Así haya sido abandonado, dice su palabra, aún por su padre y por su madre. Pero ¿por qué el hombre en medio de una sociedad tan numerosa, tan llena de ocupaciones y de situaciones, en el cúmulo social en el que vivimos, podemos sentirnos totalmente huérfanos y abandonados? Cuando Él no está o cuando ignoramos su presencia. Pero Él vino para eso. Y esto es muy importante que usted y yo lo tengamos presentes. Que Él fue enviado por Jesús al partir. Y Él lo reitera una y otra vez porque Él quiere que usted lo entienda, hijito de Dios. Él quiere que el cristiano, que sus hijos comprendan que Él no ha dejado al ser humano desamparado y que era necesario que Él viniera. Era hermoso estar con Jesús acá. Era hermoso que Él nos presentara al Padre. Era hermoso que supiéramos que ahora tenemos entrada a través de Él al Padre. Así es. Pero sin el Espíritu Santo, el cristiano no puede vivir nada de lo que Jesús nos dio y nos enseñó. Esa es la realidad. Y es lo que nos explica aquí en el tercer punto que quiero decirles, de 4 que hoy quiero compartirles. Este tercer punto nos dice que Jesús dejó claramente expuesto que para nosotros hay un poder sobrenatural dispuesto a través de su Santo Espíritu. Y vamos a leerlo en San Juan capítulo 16. Vamos a leerlo. Pasajes muy conocidos, pero que el Espíritu Santo tiene que darles vida en cada uno de ustedes. Así, y quiero invitarles a ustedes que hoy, con este momento, usted pueda empezar a disfrutar de eso y que ya no se conforme con una vida mediocre o de segunda clase. Vamos a mirar lo que dice el Señor. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que Él tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. En este pasaje muestra varias cosas el Espíritu Santo a través de Jesús. Nos muestra precisamente que era necesario que Él se fuera. Ellos no entendían por qué Él partía, pero lo iban a entender, dice el Señor. Y es una de las cosas que usted y yo hoy tenemos que vivir día a día. El cristiano tiene que aprender, hijitos de Dios, a
a saber lo mismo que Jesús nos reveló a través de este pasaje. Les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no puede venir. El Espíritu Santo viene a reemplazar a Jesús porque es necesario, indispensable, que el cristiano comience a vivir todas las enseñanzas de Cristo, todo su evangelio, todo su poder y toda su unción. Pero esto solamente es a través del Espíritu Santo. Así como Jesús, cuando empieza su ministerio, el Espíritu Santo desciende sobre él con poder. Él estaba con él, pero lo unge, lo toca de manera maravillosa, lo cubre, lo lleva y empieza a estar con él momento a momento, aún para enfrentar a Satanás allí en el desierto. ¿Recuerdan que allí empieza toda esa experiencia sobrenatural de Jesús? Así Jesús está tratando de explicarle a sus discípulos y a ustedes y a todos nosotros que era necesario que Él se fuera, que es una necesidad, que el Espíritu Santo es una necesidad en la vida del cristiano día a día, que Él es el único que hace que nosotros como cristianos, que usted como cristiano experimente la presencia de Jesús y la realidad de ser hijos de Dios, la presencia de Dios nuestro Padre. Cada vez que nosotros estamos en su presencia, vamos a su presencia y momento a momento en la comunión con Él. Aquí nos enseña el Espíritu Santo varias cosas que nosotros no podemos hacer a un lado. Dice el versículo 7 aquí del evangelio, de este pasaje, el versículo 7. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Es lo primero. Porque yo al irme les enviaré. El Espíritu Santo fue enviado y aún no ha sido recogido. Él está aquí con nosotros, está con usted. La pregunta es, ¿lo estás experimentando? ¿Cuál es su labor según este pasaje? Él tiene varias labores. Una, convencer al cristiano de pecado. Eso es lo que dice en el versículo 8. De pecado, de justicia y de juicio. 3 cosas. Empieza por el pecado. ¿Por qué de pecado? Dice, porque la incredulidad que opera en el mundo acerca de la confianza nuestra en Jesús, solamente la puede vencer el Espíritu Santo y convencer el Espíritu Santo. Primero, convencernos de que somos pecadores. Así es. Porque el pecado es uno de los obstáculos más fuertes para que el Espíritu Santo no pueda operar en la vida tuya. Por eso es que más adelante vamos a mirar para terminar el último punto, el cuarto. Cómo se vive y se experimenta esa unción. Pero esa unción no se podrá experimentar y ese poder maravilloso de todo lo que Él hizo y Jesús nos dijo e hizo, mientras el cristiano no esté convencido de su condición de pecado. Y eso lo hace a través del conocimiento de la palabra de Dios, de la obra de Cristo revelada en el corazón tuyo por el Espíritu Santo. Así es, convenciéndote de lo que es pecado, de que eres un pecador y que el pecado no se puede controlar de nuestra naturaleza pecaminosa. Eso no es una labor que el ser humano puede controlar. No, absolutamente. Si así fuera, el Espíritu Santo no hubiera sido enviado. Cuando Jesús estaba presente, sus discípulos les era fácil estar con Él, recibir su dirección, su compañía y su protección. Pero Él estaba limitado allí. Su labor ya había cumplido. Ahora venía la labor de aquel que nos hace vivir la presencia viva del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo no viene a tomar lugar en la vida de un cristiano, en el lugar que tenía Jesús, no es que Jesús se vaya, no, de mi vida, no. Es que es el Espíritu Santo el que viene a hacérmelo real. Sin Él, el cristiano se queda solo contemplando el comienzo de mi encuentro con Él.
viendo a papá desde lejos, entendiendo que es a través de Jesús que yo he llegado a Él, disfrutando de la salvación también y de todo lo que Él me ha dado, mas no de su poder que me lleva hasta su presencia, del poder para el día a día, para disfrutar el día a día. Y por eso el primer obstáculo dice, viene a convencernos de pecado. De justicia, ¿por qué? Dice la palabra de Dios, allí lo explica. Dice de justicia porque en Cristo Jesús, Papá Dios hizo justicia por nosotros, para que nosotros no fuéramos condenados. Jesús pagó y regresó al Padre, victorioso, sabiendo que nos había librado del poder de la muerte. Así es, Él pagó la deuda para que nosotros pudiéramos regresar a nuestra relación con Él. Pero Él sigue allá. ¿Quién es el que nos hace vivir esa realidad de su paternidad y de la obra redentora de Jesús? El Espíritu Santo, el que viene, porque Él sí puede estar en cada uno de nosotros al mismo tiempo y hacernos vivir esa realidad, completando la obra de Jesús, la obra redentora de Él. Y el tercer punto dice, de justicia, de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ojo con eso. Y lo que dice Apocalipsis, porque la palabra de Dios, aquí tengo el versículo para que ustedes lo vean, Apocalipsis 12:10. El acusador fue echado de la presencia de Dios, el fiscal, aquel que con engaños nos hizo perder de la gracia maravillosa de Dios en el paraíso. Él quedó sin argumentos a través de la obra justificadora de Cristo. Por eso fue echado fuera. Ya no hay nada, solo espera su condena por su pecado inicial y por su pecado en el Edén, al hacernos caer. Él solo está esperando que se ejecute sobre él la sentencia. Ya ha sido juzgado. Fue juzgado aquel día en que Jesús murió. Ese día fue el juicio del mal y fue echado fuera. Recuerdan ustedes que él siempre iba como fiscal, acusador, a la presencia de Dios. Pues allí nos dice muy claro en la palabra de Dios en el libro del Apocalipsis que Él fue echado fuera. Así es. Aquí está explicado y usted y yo tenemos que comprender eso para poder entender a través del Espíritu Santo que tenemos acceso directo y en todo momento a todo lo que Dios, Papá Dios, en Cristo Jesús nos ha dado. La libertad y la bendición de su poder. Así es, hijitos de Dios, ¿sí? Y por último, en este punto, dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, tomará de lo mío. ¿Qué significa eso? Que Él viene a entregarnos todas las promesas y las bendiciones, el poder y la vida abundante que Él nos prometió a través de su evangelio y de su visita. Él viene a poner a disposición todo eso para la vida del cristiano. De tal manera que el cristiano no puede, bajo ninguna circunstancia, ignorar su comunión con el Espíritu Santo, porque allí está el error más craso, más grave en la vida de los cristianos, de cualquier época. Y hoy, con tanto distractivo y con tanta ocupación en la que el mundo ha puesto la vida de los seres humanos, cada vez, aparentemente, en vez de tener más tiempo, tenemos menos tiempo. Y somos engañados de una o de otra manera para que no tengamos comunión con Él. Pues, hijitos de Dios, eso ya no es lo que el Señor quiere y determina para nosotros. Todo lo que el Espíritu Santo nos ha dado, poder para cambiar, oyen bien, poder para hacer la vida que usted sueña. Así es. Disfrutar una vida de libertad total, una vida de salud, una vida de bienestar, romper con toda cadena de opresión en todas las áreas de la vida de los seres humanos. Es notorio ver un mundo lleno, absolutamente lleno de medicinas para hoy en día y la gente
Ha dejado de ser esclavo de las enfermedades para convertirse esclavo de las medicinas. No es libre. ¿Y dónde está el poder del Espíritu Santo? Ese poder del cual habla allí, el ungido por excelencia. Y si Él está en ti, ¿por qué ese poder no actúa? ¿Por qué no se rompen las cadenas que oprimen espiritualmente la vida de muchos, llevándoles a, a una vida obsesiva de todo tipo de extremos, de desperdicio de su vida, de adicciones, de compulsiones con relación hasta las cosas más buenas que Dios ha puesto para nosotros, como es una vida de paz, de libertad, o una vida de disfrutar las cosas que Dios ha puesto en el mundo? ¿Por qué cosas como la comida terminan destruyendo la vida del ser humano? Qué bendición más grande es la salud y poder disfrutar de ella. Pero el ser humano ha cogido eso y lo vuelve en contra suya. Hoy en día la gente no habla de la pandemia del abuso de la comida, como la pandemia del abuso de las drogas. En este país donde yo vivo, aquí en los Estados Unidos, es aterrador las cifras de personas adictas a opioides y cómo diariamente mueren cientos de miles de personas. Así es, víctimas de medicamentos, porque eso termina a volverlos totalmente dependientes y perturba su espíritu, su alma, su mente, destruyendo sus vidas, sus hogares, sus familias. Todos los esfuerzos que se están haciendo a través de eso evidencian una crisis muy grande de la falta del Espíritu Santo en el mundo de hoy, de la falta del poder del Espíritu Santo en la vida del cristiano, hijitos de Dios. Porque los cristianos, en cambio de orar y comunicarse con Él para recibir de Él ese poder que Él ha dispuesto, corren es al médico, corren es a la medicina, corren es a la farmacia, corren a cualquier lado. Por último buscan, cuando ya están desahuciados, terminan buscándolo a uno o buscando al Señor. Por favor, ore por mí, porque me han desahuciado. Esa es la realidad. Pero lo primero que buscan es llamar a la ambulancia. Vivimos en un mundo tan bendecido, pero que sin darnos cuenta y sin darse cuenta el cristiano deja de depender, o porque quizá nunca ha dependido del poder del Santo Espíritu de Dios, que Él opera en todas las áreas, en un poder tan maravilloso que nos hace verdaderos testigos del amor de Jesús, verdaderos testigos de la gran comisión, y que nos permite, de verdad, como se nos ha dicho en esta familia, tener vuelo de águila imperial. Así es, y no ser un cristiano de segunda clase. Hijitos de Dios, y quiero por último invitarles a meditar cómo regresar, hijitos de Dios, a la verdadera unción, a la unción que hace de un hombre común y silvestre, o de un hombre mediocre y acobardado, en un ser inusual, en una persona sobresaliente, en un cobarde como Pedro, que cuando se vio frente a la muerte, se acobardó y se volvió atrás. Y en la misma cara de Jesús lo negó, porque sintió miedo. O en un cristiano como aquellos que no dudaron un solo momento en ir a la hoguera, en ir al circo romano, en entregar su vida para ir hasta lo último de la tierra a llevar el mensaje de salvación de Jesús, abandonándolo todo, abandonando su familia o su empresa, abandonando su profesión, o poniéndola al servicio de la gran comisión. Hoy queremos ver, hijitos de Dios, este tipo de cristianos,
Así es, familia, este tipo de cristianos. Y este tipo de cristianos son aquellos que experimentan ese toque sobrenatural del Espíritu Santo. Es un toque que le lleva a disfrutar en todo momento una experiencia de poder sobrenatural. Aquel poder que frente a la peor de las circunstancias o de las agresiones, solo se experimenta paz, sabiduría para actuar, poder en esa lengua para decir palabras que sanan, que liberan, que limpian, que destruyen el desamor, la soledad, la falta de compañía, la falta de cualquier cosa material. No importa, para el Espíritu Santo no existen barreras ni límites. Y para el cristiano ungido por el Espíritu Santo no existen esos límites. ¿Qué es lo que el cristiano tiene que comprender, hijitos de Dios? Lo que dice Romanos capítulo 8 para terminar. Romanos capítulo 8 nos hace un recuento hermoso en algunos de sus versículos para nosotros entender qué es lo que está sucediendo con tu vida, para que comprendas, hijitos de Dios, qué es lo que está sucediendo con tu vida. Miremos lo que dice Romanos 8, versículo 1. Luego saltamos al 4 hasta el 13. Al 4 hasta el 9 y luego el 13. Discúlpeme por el tiempo. No podríamos estudiar versículo a versículo, pero esta es una panorámica de lo que el Espíritu Santo nos revela aquí. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación. Hijitos de Dios, la primera experiencia que tú tienes como un hijo controlado y lleno del Espíritu Santo, ungido por el Espíritu Santo, es que no hay complejo de culpa. Eres libre. Nadie puede acusarte. Ninguna condenación hay. Para aquellos que se dejan guiar, que viven bajo el control del Espíritu Santo. El control del Espíritu Santo está a disposición de todos. Y lo único que tenemos que hacer es tomarlo, porque no existe ya ninguna acusación, ninguna cuenta, nada. Papá Dios nos ve tal cual es su Hijo. Así te ve Jesús, como su hijita y su hijito amado. Él te ve como Jesús mismo, así te ve Él. Entonces, si tú te dejas guiar del Espíritu Santo, te vas a ver así. Así te vas a ver. Empieza por allí. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces hay dos maneras de andar. Conforme a la carne, y es lo que reitera el apóstol Pablo, el Espíritu Santo a través de él en este pasaje, en este capítulo 8, que hay que andar o conforme a la carne o conforme al Espíritu. Pero el cristiano, el que tiene a Jesús, el que tiene el Espíritu Santo en su vida, debe andar conforme al Espíritu. Así es. El que anda conforme al Espíritu vive en plena libertad. No tiene sentimientos de culpa. Nadie le puede acusar. Primero, ¿por qué? Continúa diciendo, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Qué sucede con el cristiano? El cristiano tiene que aprender a ocuparse de las cosas del Espíritu. ¿Qué hace el cristiano normalmente? No se ocupa de las cosas del Espíritu. Vive ocupado en todo tipo de situaciones, en todo tipo de clubes, desde el club del gimnasio hasta el club social, el club XY, el club ZB, cualquier tipo de situaciones, pero no se ocupa de las cosas del Espíritu. Significa que mientras que está ocupado la mayor parte del tiempo y no en sus obligaciones, porque eso es diferente, es en aquellas cosas que no tienen que ver con sus obligaciones, sino en lo que se recrea, en aquello que se ocupa y se preocupa.
entonces no está ocupándose en nada de lo que tiene que ver con el espíritu. Y dice aquí que el que se ocupa de las cosas de la carne, ¿cuál es el resultado? No produce vida. Entonces, la vida, la experiencia del cristiano que vive ocupado mayor parte del tiempo en el club de fútbol, en el club de tenis, en el club del gym, en el club este, en el club aquel, en el club de Netflix, en el club de este, de aquel, más allá, jamás está dándole el lugar que el Espíritu Santo tiene. No está dándole rienda suelta a su vida espiritual. Su vida espiritual. Por cuanto, dice, porque por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Recuérdese que esa fue la razón por la cual el Espíritu Santo vino. Porque nosotros no podemos controlar nuestra naturaleza. Porque nos dejamos llevar de las cosas más elementales y esenciales y abusamos de ellas. De aquello hermoso que Dios nos ha dado, no lo usamos con sabiduría. No es que no atendamos las cosas de nuestra naturaleza humana, sino que es eso lo que ocupa todo nuestro tiempo. Ocupa todo nuestro tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Estamos cosechando aquello de lo cual nosotros nos ocupamos. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Claro, terminamos completamente viviendo una serie de actividades, hijitos de Dios, aún sean para Dios, porque no hay excusa. Cualquier cosa que el mundo me demande o el sistema de nuestra propia iglesia nos demande, y no estamos ocupados verdaderamente en las cosas del Espíritu. ¿Cuáles son esas cosas? ¿Cuánto tiempo dedicas a la oración? A la búsqueda del Señor, a intimar con Él, a buscar su palabra, a hablar de Él, a predicar su palabra, a enseñar a otros el camino, a tu familia, a tu trabajo. ¿Eso es lo que ocupa? ¿Cuál es la motivación en tu trabajo? ¿Cuál es la motivación cuando vas a X o Y lugar? A lo que te rodea. ¿Cuál es tu prioridad? Aun cuando planeas tu tiempo de descanso, tu prioridad es también darle descanso al Espíritu Santo, porque ni regresan a la iglesia, ni regresan a sus obligaciones espirituales y se olvidan completamente de la vida del Espíritu y dan rienda suelta a los deseos de su naturaleza. Acuérdese lo que dice Romanos en el capítulo 7, en el capítulo anterior. Terminan haciendo aquello que no quieren hacer, aquello que la carne nos demanda. Y entonces dice allí, continuamos leyendo. Versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. O sea, lo que nos hace estar vivos no es nuestra carne, es el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Dios es porque no ha recibido a Cristo, dice acá. ¿Sí? Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. O sea, nuestro cuerpo, nuestra naturaleza, esa no va a ir al cielo. Pero, más el Espíritu vive a causa de la justicia. Lo que Jesús hizo por nosotros nos ha dado vida espiritual. Y usted tiene que hacer énfasis en su vida espiritual. ¿Cuál es la razón por la cual el cristiano no vive el poder y la unción sobrenatural, maravillosa de milagros y de poder diario? Porque no dedica más que tiempo a todo lo que tiene que ver el mundo y su naturaleza pecaminosa. Así, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Oiga, este es el otro resultado maravilloso de vivir la vida en el Espíritu. Cuando el hombre, aún cristiano, vive ocupándose de las cosas de la carne, trae como consecuencia que no tiene salud en su cuerpo. Aquí dice que hay salud para aquellos
que están guiados por el Espíritu Santo porque Él nos dio victoria sobre la enfermedad. Y no solamente experimenta salud en su propio cuerpo, sino que transmite salud a todos aquellos que están alrededor suyo. Más en la iglesia del Señor. Se caracteriza por ver el poder de Dios actuando en todo momento. Poder sobrenatural, liberación, rompiendo cadenas, dando vista a los ciegos, sanando a los oprimidos por el diablo. Así es. Quitando todo tipo de enfermedades. Porque para el Espíritu Santo no hay una enfermedad difícil. Qué triste que los cristianos terminan consultando más psicólogos, psiquiatras y todo tipo. No que no puedan hacerlo. Pero eso no es lo que trae la salud a la vida de un cristiano. No es la medicina la que trae salud a la vida del cristiano, medicina humana. Es el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Así es. Es Él. Y es Él el que guía. Y es Él el que arranca la enfermedad de tajo. Es Él el que libera el espíritu y el alma donde nadie, ni la medicina, ni la ciencia pueden llegar. Y de donde empieza verdaderamente la salud integral del cristiano. Y así transmite salud integral a aquellos que le rodean. Mi vida ha estado siempre rodeada, junto con la de mi esposa, de ese poder maravilloso. Y aunque he tenido momentos de crisis, sí, muchos momentos de crisis, porque el cristiano sufre muchos momentos difíciles, doy gloria al Señor, que he estado aprendiendo cada día más ese poder maravilloso de su unción que tengo a disposición en todo momento. Y quiero invitarles a ustedes ahora a orar y a permitir que Él reavive ese poder maravilloso. Porque empieza por allí. Ese poder está a 25 pulgadas del piso, a un pie. O como usted quiera decirlo, a 20 centímetros. Está la bendición. Yo te invito, allí donde tú estás, en tu hogar, en tu casa, arrodíllate. Arrodíllate en este momento, o en la oficina, en el lugar en que tú puedas. Si vas conduciendo, párate. Espero que sean muy pocos los que van conduciendo, porque este momento es importante para tu vida. Permite que el Espíritu Santo de Dios unja tu vida ahora. Abra tu mente y tu corazón. Y empiezas por no aceptar la vida de mediocridad y flojera que te está atormentando. La vida rodeada de sinnúmero de situaciones a las cuales solamente tratas de sobrevivir a diario. Dile: Señor, no más, no quiero más. Arrodíllate ahí donde tú estás. Te invito a orar. Oremos juntos. Pidamos al Espíritu Santo que obre en este momento. Dile: Espíritu Santo, perdóname porque desconozco completamente todo lo que tú puedes darme. Y aunque lo sepa, de alguna manera he vivido tan entretenido, tan ocupado en cosas que no edifican, en cosas de la naturaleza humana, en cosas que en verdad, aunque me distraigan, no tienen que ver nada con tu Santo Espíritu, con tu santa presencia. Perdóname porque el tiempo que dedico a orar es tan mínimo. Y aún más, perdóname, Señor, porque no te entrego completamente mi ser a ti. Espíritu de Dios, muéstrame si hay algún área de mi vida a la cual yo no te he permitido la entrada, porque ese puede ser el obstáculo por el cual hoy mi vida está estancada y mi vida espiritual está hecha un desierto, una fuente seca. No tengo poder, vivo añorando la partida de aquellos que se fueron, la partida de aquellos que no están, la necesidad de aquello que no tengo.
y no alcanzo a ver toda la gloria y la bendición de lo que tú me has dado en Cristo Jesús. Espíritu Santo, quiero usar tu poder. Quiero aprender a usar ese poder maravilloso que tú has determinado para mí. Quiero aprender a vivir, Señor, la vida sobrenatural para la cual tú entregaste tu vida en la cruz. Y que solamente tú, Espíritu Santo, puedes hacerme vivir. Señor, quiero que entres y tomes control de todas las áreas de mi vida. Todas las áreas de responsabilidad, todas las áreas de intimidad, todas las áreas, Señor, de espíritu, alma y cuerpo. Te entrego mi vida. Permíteme experimentar, Señor, ese toque sobrenatural, ese abrazo sobrenatural que cura las heridas del pasado, que calma las rencillas del corazón, que ilustra, Señor, con palabras y poder aquello que no entiendo y que me lleva, Señor, a vivir esa vida de paz sobrenatural que Jesús me dejó aquí en la tierra y que solo a través de ti yo puedo vivir y experimentar. Espíritu Santo, ven sobre mí, ven, toca mi vida, abrázame, Espíritu Santo, abrázame. No permitas que yo siga dedicando tiempo a mi naturaleza pecaminosa, sin dar tregua, Señor, a tu poder maravilloso en mi vida. Ya no quiero más, Señor, perder más mi tiempo tras cosas que no traen salud, bendición y paz para mí. Ya no quiero más eso, Señor. Quiero que tú tomes, Señor, todas las áreas de mi vida y me des ese poder y esa sabiduría para tomar control en mi hogar, en mi casa, en mi trabajo, Señor, en el futuro de mi vida, porque tú viniste, Señor, para mostrarme y hacerme disfrutar el futuro, Señor. El año agradable tuyo, Señor, porque contigo la vida es maravillosa, es agradable, es de sentido y felicidad. Señor, ven, no quiero que en estos días, Señor, solamente el recuerdo tuyo sea un recuerdo del pasado, sino una experiencia continua. Necesito sentirte a mi lado. Necesito experimentar que eres mi pastor, Señor, el pastor de mi alma. Y Espíritu Santo, aquí estoy para que tú me lleves a experimentar no solamente que Jesús es mi pastor, sino que mi Padre Dios es mi verdadero Padre y se ocupa totalmente de mi vida y mi familia. Gracias, amado Dios. Necesito salud, Señor. Necesito sanidad, Señor. Necesito que tú liberes mi alma y mi espíritu, Señor. Y ya no voy a ser un conformista con mi vida mediocre, porque sé que en ti está el poder maravilloso que transforma el universo, Señor. El poder maravilloso que transforma, Señor, el lobo en un cordero, Señor. Bendito Dios, aquí estoy, Señor. Transfórmame, Señor. Cámbiame, Señor. Libérame, Señor. Sana y restaura mi vida, Señor. Opera. No voy a soltarte, Espíritu Santo, hasta que mi vida, Señor, se convierta en esa vida sobrenatural y maravillosa para la cual Jesús entregó su vida en la cruz. Señor, revélamelo, Señor. Háblamelo, Señor. Muéstramelo, Señor. Déjamelo vivir y experimentarlo. A partir de hoy, Señor, abre mis ojos espirituales. Quita, Señor, la ceguera de mi espíritu y libera, Señor, mi entendimiento. En el nombre precioso de Jesús, que así sea.
Gracias, amado Señor. Amén y amén. Amén. Amada familia, qué gusto haber estado con ustedes. Espero que esta operación maravillosa de unción en tu vida se convierta en una experiencia continua y total el resto de tus días. Nos vemos en una próxima ocasión. Dios me les bendiga y continúen disfrutando de este hermoso congreso. Un abrazo en la distancia.